Nebulización en cultivos hortícolas intensivos. La nebulización consiste en hacer evaporar una gota de agua muy pequeña mediante un difusor, y en este proceso de evaporación el agua coge energía calorífica del ambiente del invernadero, con lo que disminuimos la temperatura de este a la vez que aumentamos la humedad medioambiental. Básicamente existen tres tipos de nebulización: los que se basan en la presión de agua, nebulizadores de baja presión o vulgarmente conocidos como fogger, y los nebulizadores de alta presión que se conocen como fog system. Luego existe un sistema con nebulizadores que se combinan con una presión de aire, el cual es higrofán. En todos los casos de nebulización influye mucho el porte de la planta, ya que a mayor masa foliar en el invernadero, la propia planta expulsa humedad a este. Es decir, los periodos en los que más vamos a utilizar la nebulización es cuando la planta está pequeña en la explotación. Normalmente los nebulizadores que más se utilizan son los de baja presión o fogger, sobre todo por el precio, alrededor de 7 € el metro cuadrado, y hacen descender la temperatura del invernadero unos 5 grados centígrados aproximadamente. Para conocer este sistema nos trasladamos al paraje Las Palomas, en el término municipal de Ejido, para visitar un invernadero de 30.000 metros cuadrados. Aprovechamos la visita para conocer el sistema de fertirrigación que ha diseñado la empresa Riegos Guadalfeo en la explotación. De esta forma entramos en el programa informático de riego, donde observamos controladores de alarmas para la conductividad y el pH, ya que si estuviese más alto o más bajo de lo que debería funcionar, le avisaría al encargado de la explotación. La conductividad la fijan 1,8 y el pH a 5,5. Según la época del año y el estado del cultivo, variaremos estos parámetros. Luego observamos los porcentajes de absorción de cada uno de los tanques de abono, siendo el tanque A al 40%, el B al 30%, el C al 37% y el D al 20%. Luego nos metemos en el apartado de demandas y observamos los riegos de 6 minutos de duración, con un intervalo mínimo de 30 minutos, ya que en la explotación tienen cultivos sin suelo, y comienza a regar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Tiene un sistema de seguridad que si por cualquier problema no regase en 2 horas y media, la máquina regaría automáticamente. También se pueden conocer el número de riegos de días anteriores, con el pH y conductividad de cada uno de ellos. Así, en el día que visitamos la explotación vimos como en el grupo 1 y 2 de los motores de propulsión de agua tienen aproximadamente un pH de 5,4 y una conductividad de 1,7 y 1,8. En la pantalla general se ven los distintos porcentajes de absorción de abono de los tanques señalados con una flecha roja. El pH y conductividad eléctrica de consigna es el que se va buscando, y en la parte de abajo vemos el pH y conductividad eléctrica que sale realmente del cabezal de riego. No obstante, estos parámetros suelen variar muy poco entre sí. Cuando la planta está muy pequeña o en invierno, no se riega por demanda, sino que se programan unos horarios fijos de riego. El cabezal de riego consta de 4 depósitos de abono de 5.000 litros. En el primer depósito depositan 200 kilogramos de nitrato de cal y 5 de microelementos. En el segundo depósito, 75 kilogramos de sulfato magnésico y 37 litros de ácido fosfórico. En el tercero, 150 kilos de nitrato potásico y 50 kilos de sulfato potásico en el cuarto depósito. En otro tanque de 500 litros se deposita una garrafa de ácido nítrico. En la finca actualmente tiene un cultivo de pepino y empezó a funcionar recientemente. La balsa tiene una capacidad de 6 millones de litros y realizan la fertirrigación, como hemos visto, a una conductividad de 1,8 y un pH de 5,5. Tienen ventilación cenital automatizada mediante cremalleras. Pero el objetivo de nuestra visita era conocer el sistema de nebulización que están utilizando, que se controla mediante un programador.
El sistema de nebulización se compone inicialmente de un cabezal de riego, red de tuberías primarias, secundarias, 2 filtros, manómetros para medir la presión y un pequeño programador donde aplicamos los tiempos e intervalos de duración de cada nebulización. En este invernadero, al ser tan alto, se han colocado los nebulizadores a unos 4 metros de altura. Siempre se va buscando la máxima altura posible para favorecer la evaporación de la microgota de agua. Normalmente las tuberías de los fogger se colocan a una separación de 4 metros y los fogger en cada tubería están a 2 metros unos de otros. Lo que se pretende es controlar todo el clima del invernadero con calefacción por agua con tuberías coarrugadas, apertura y cierre de ventanas cenitales y laterales, etc. Con este tipo de nebulizadores se va buscando un mínimo de 70-80% de humedad relativa dentro del invernadero. Para ello existen sondas de humedad y temperatura repartidas a lo largo de todo el invernadero. Cuando estos sensores detectan una humedad del 60%, se ponen en funcionamiento los nebulizadores, que se va buscando un aumento de humedad relativa en torno al 90%. Los nebulizadores constan de una base microaspersora que recibe este nombre porque es la misma que se utiliza en los sistemas de microaspersión, una válvula de antigoteo que se abre entre 3 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión y se denomina de esta forma porque se cierra automáticamente cuando la presión es inferior a 3 kilos, para que no forme gotas de agua que puedan caer luego a la planta, y un fogger que es el que realiza la nebulización propiamente dicha. El sistema de nebulización se controla mediante un programador que está operativo todo el día, realizando durante el día nebulizaciones de 5 segundos de duración en intervalos de 25 segundos. El nebulizador provoca una gota de unas 50 micras, con lo cual tarda unos 8 segundos en evaporarse. Es por esta razón que los nebulizadores se suelen colocar con una ligera inclinación hacia arriba, para que el recorrido antes de que llegue a la planta sea mayor. Este sistema de nebulización baja la temperatura del invernadero en unos 5 grados aproximadamente, ya que el ambiente se encuentra siempre a una humedad mínima del 70%. Estos parámetros se controlan mediante sensores de humedad y temperatura, que constan de una pequeña sonda para medir la humedad y dentro lleva otra sonda para medir la temperatura. En este invernadero, en cada tabla de lana de roca hay 4 plantas y la producción de pepino es de 16 kilos por metro cuadrado. La gran superficie de la finca hace que el trabajo de los operarios se reparta en líneas distintas convenientemente señaladas e identificadas cada una de ellas con un código. El sistema de control de bajas temperaturas se realiza mediante calefacción por tuberías de agua caliente, que se encuentran a nivel del suelo. Estas tuberías suelen ser coarrugadas, ya que de esta forma se aumenta la superficie de irradiación de calor que las lisas. El agua se calienta en una caldera que suele graduarse a unos 90 grados centígrados. La velocidad del agua en las tuberías es de 1 metro por segundo para garantizar la homogeneidad de la temperatura. Un aspecto importante es que el agua de retorno a la caldera no debe llegar a menos de 50 grados para evitar condensaciones. Al final de nuestra visita comprobamos los requisitos que tiene que tener una explotación de cultivos intensivos en un futuro no muy lejano. Posteriormente nos trasladamos a un invernadero de pimiento para seguir conociendo diversas características de la nebulización. Con la nebulización conseguimos bajar la temperatura y aumentar la humedad relativa del invernadero, lo que se traduce en una mayor producción en cuanto a calidad y cantidad de la explotación. Cuando las temperaturas son excesivas y la humedad medioambiental es baja, la planta produce una excesiva evapotranspiración para regular su temperatura, que no es equivalente con el agua que se absorbe por las raíces. Luego cierra estomas y no produce la fotosíntesis, es decir, la planta no está produciendo. Esta presenta un aspecto de marchitez en las hojas.
Para tomates, por ejemplo, la temperatura a la cual esté el fruto afecta tanto a la duración de este como a la maduración del tomate. Es recomendable una temperatura por debajo de 30 grados centígrados. La razón es porque el color del tomate se ve afectado por la temperatura debido a la formación de pigmentos. También la vida útil del fruto se ve muy afectado por exceso de temperatura. Así, si la temperatura a la que esté sometido el fruto es muy alta, este presentará menos firmeza y a la hora de la comercialización madurará mucho más rápido. Otro problema de altas temperaturas es el estrés hídrico, ya que el sistema radicular no es capaz de suministrar el agua suficiente para realizar la transpiración, como hemos comentado anteriormente, y de esta forma las hojas cierran los estomas. No se produce fotosíntesis, lo que provoca una parada en el crecimiento de la planta. Para evitar todo esto en el invernadero se ha instalado un sistema de nebulización de alta presión, alrededor de 40 a 60 kilos por centímetro cuadrado, que al llevar tanta presión el agua, toda la red de tuberías y las boquillas deben de ser metálicas. Este sistema de nebulización puede bajar hasta 10 grados la temperatura del invernadero. La gota que se produce es mucho más pequeña que en el sistema Fogger, alrededor de 10 micras, por lo que esta pesa poco, se mantiene más tiempo en la atmósfera del invernadero, con lo que se evapora rápidamente en el ambiente, en cuestión de 3 segundos, sin mojar a la planta en ningún momento. No obstante, en cualquier sistema de nebulización debemos de jugar también con la apertura y cierre de las ventanas cenitales sobre todo. Los nebulizadores están situados debajo de las ventanas cenitales. En este sentido, hay que tener en cuenta que las ventanas de barlovento, ventanas situadas en la dirección del viento, deben de estar más cerradas que las del sotavento, ventanas situadas en la dirección opuesta al viento. El sistema de nebulización de alta presión se controla mediante un programador que está activo durante todo el día, realizando nebulizaciones de menor duración que en los Fogger y en intervalos más constantes. Este sistema de nebulización es mucho mejor que el de Fogger, pero su principal inconveniente es el elevado coste de la instalación, ya que cuesta de 5 o 6 veces más que el Fogger. Existen otros tipos de nebulización que combinan presión de aire con la emisión de pequeñas gotas de agua. Así, tenemos por ejemplo el higrofán, el cual es un ventilador que tiene una segunda turbina en la que marcamos los parámetros de humedad y se activa o desactiva según la humedad que le hemos programado al controlador climático. Con este sistema se consigue una gota entre 12 a 13 micras y se consigue en condiciones extremas de humedad en los meses calurosos, el 85% de humedad relativa dentro del invernadero. Si queremos en el invernadero una humedad media del 60 o 65% de humedad relativa media a 3,5 de altura, se coloca uno por cada 1000 metros cuadrados de invernadero. El ventilador tiene un depósito de agua con una boya, con lo cual lo único que tenemos que hacer es mantener ese depósito lleno de agua siempre, con lo cual el motor que necesita la instalación es mínimo. Luego lleva su propio motor interior, que cuando pide humedad se activa la turbina de agua, que hace que se parta la gota. Es decir, el ventilador lleva dos motores diferentes, uno para la propulsión del aire y otro para romper las gotas de agua. Al programador se le puede activar que funcione el higrofán por temperatura o por humedad, es decir, son dos programas diferentes, con lo que puede funcionar solo el ventilador o el ventilador con las microgotas de agua. Al igual que los anteriores sistemas de nebulización, se combinan con la ventilación cenital. Lo ideal sería en un invernadero de raspa y amagado colocar un ventilador en cada raspa, pero normalmente por motivos económicos se suelen colocar ventilaciones cenitales cada 2 raspas, y el ventilador lo colocamos en la raspa que no tiene ventilación cenital, con lo cual se ayuda a la ventilación cenital en los días que no hay mucho viento. La unidad de microaspersión del higrofán atomiza el agua a una presión de entre 1 a 6 kg por centímetro cuadrado a través de un disco giratorio de alta velocidad. Se pulveriza el agua en la parte posterior del disco giratorio y de este modo se lanza el agua a gran velocidad por la parte posterior del disco. A continuación, el agua choca contra una corona de agujas, produciéndose una neblina gracias al flujo de aire del ventilador,
La neblina sigue flotando y se evapora en el invernadero. El higrofán es menos sensible que los sistemas anteriores de nebulización a las impurezas del agua, por lo que los requisitos en cuanto a la calidad de la misma son menores. El resultado es una neblina de agua cuyas gotas tienen un tamaño entre 10 y 25 micras, en función del ajuste del caudal de agua. La velocidad de evaporación de las microgotas depende de la humedad relativa del aire del invernadero y del tamaño de las gotas. Debido a que la presión se produce entre 1 a 6 kilos, lo que equivale a la presión de riego de una tubería normal, la instalación es muy sencilla.